Yo lo que no entiendo es por qué cuando se habla de que los fiscales en la propuesta de modificación constitucional, cuando sean nombrados, no tengan vinculación con ningún partido político. O sea, aquí todo el mundo es político. Aquí, si usted necesita algo de manera per se, un ejemplo palpable, usted se hace profesional de una carrera, tiene su título, y si no tiene vinculación con un amigo político, usted se lo llevó Lucifer. Tú hablas demasiado de ese pájaro No, 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 malo. no, es verdad, es verdad. Porque esa es la práctica. Qué bueno que sería así, como dice el compañero Josué. Ah, bueno, usted dedicó su vida a ser profesional del derecho. Usted va a durar 50 años, 30 años, 20 años en esa misma posición. Porque antes era un privilegio ser fiscal. O sea, era un privilegio ser fiscal. Y uno veía que eran hasta viejitos que seguían, o sea, refiriéndome, no quiero menospreciar los mayores adultos. No, no, no. Por su experiencia. Y como bien usted decía, bueno, son desde el principio que el presidente juramentó las tres figuras principales de la justicia, refiriéndose a Miriam Germán. Son tres figuras que se supone, porque aquí la práctica, y usted decía de que Jean Alain y el otro, y el otro, y el otro, porque respondían a intereses meramente políticos. Y qué bueno que la justicia sea así. Y que qué bueno que cometió un hecho que pague por ello. Y qué bueno que si usted robó, devuelva eso al erario público. Ahora bien, ¿cuál es el miedo que existe con el 50+1? ¿Cuál es el miedo que existe con eso? ¿Cuál es el miedo que existe? Que se supone que si es un partido que es el mayoritario ahora mismo en la política dominicana, ¿cuál es el temor del 50+1? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Porque si es un partido que habla de que la economía ha crecido, que habla que aquí estamos bien, en medio de una pandemia que ha afectado el mundo, que habla de resultados que favorecen a la República Dominicana, ¿cuál es el temor del 50+1? No sabemos cuál es el temor. Que si la oposición política principal del país unifica criterios y los numeritos no le dan, ese es el temor, el miedo que tienen. Óigame, trabajen para beneficio del pueblo, que si el pueblo entiende que le va a dar la oportunidad, usted va a sacar hasta el 60%. Hasta el 60% usted va a sacar, si en verdad el pueblo entiende que ustedes hicieron un buen trabajo. Entonces, ¿cuál es el temor? Porque quizás detrás de esa modificación constitucional existe la figura jurídica de quitar el 50+1, que ahí es que está el meollo del asunto. Que aquí desde el año 1996 no se ha hablado de segunda vuelta, o sea, fue la única vez que vimos segunda vuelta en el 96. En el año 2000 gana Hipólito con la mayoría de cantidad de votos. En el 2004, cuando estaba esa figura jurídica que querían que Hipólito fuera a una reelección y no pudo lograr, Balaguer dijo, no, ya pasó todo. ¿Por qué? Porque Balaguer era la tercera fuerza política que si decía vamos a una segunda vuelta con el PLD y se entendía que estaba traicionado por el PLD, dijo no vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál es el temor? Desde ahí para acá hasta la fecha, hasta la actualidad, en el caso de Leonel Fernández, acumuló la mayoría de votos. En el caso de Danilo Medina, en 2 ocasiones acumuló la mayoría de votos. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor si tenemos un partido grande que ustedes hacen por los bombos y platillos? Tenemos un partido íntegro, un partido que hemos estado creciendo, un partido que hemos crecido en la economía, un PLD que acabó con este país, una fuerza del pueblo con Leonel Fernández que acabó con este país. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que existe con esta figura jurídica del 50+1? Si en verdad se están ejecutando, porque aquí se ha hablado en este país de justicia independiente, ahí está la justicia independiente. Aquí en este país se ha hablado de que someter a la acción de la justicia los que han cometido un hecho ilícito, lo han sometido a la acción de la justicia. Aquí se está hablando de
crear las políticas públicas que beneficien a los que menos pueden. Se está hablando de la creación de políticas públicas porque se está hablando de un aumento de 300,000 familias más que van a obtener el beneficio social de las tarjetas de solidaridad. Entonces, ¿cuál es el temor? El Consejo Económico y Social, esa figura jurídica que constitucionalmente está establecida, hacía un gran tiempo que no se le daba el valor requerido, que no se presentaban las propuestas y se ha querido llevar para el consenso de toda la fuerza política. Y si ahorita se da la situación de que vámonos reelección por reelección, como se dio en años anteriores, no es la verdad que esos diputados que están ahí, que quieren venir, volver otra vez, durar 4 años más, los senadores que están ahí, que los partidos políticos en su momento bajan líneas partidarias, pero ya cuando se sientan en su curul, van a pensar en función de su criterio político. Entonces no entendemos cuál es el temor. ¿O será es que sienten el temor de que algunos compañeros de la base todavía no han sido ubicados o no han sido compensados con su trabajo político? ¿A eso es que le temen? ¿O que le sienten temor a la posición de un dirigente de esa organización, de Guido Gómez Mazara, que está haciendo campaña en esa organización y que está pidiendo de que se hagan unas elecciones por el voto popular, que se exprese la voluntad de la mayoría? Ese es el temor que sienten. Si el presidente de la República, que no le impide a que pueda ir a una reelección presidencial, porque la misma Constitución así lo establece, que se presente y que si logra por la ejecutoria de gobierno que ha estado realizando durante los casi 2 años, no hay forma de que pierda unas elecciones. No hay forma de que pierda unas elecciones con un partido como lo tiene, un partido que está concretizado, un partido que es, como su nombre lo dice, Partido Revolucionario Moderno, y es el partido mayoritario de la fuerza política de este país. Ahora, nosotros cuando decimos que no tienen moral, nos referimos es a esos líderes que se retiran de esa reunión del día de ayer. Bueno, usted no está de acuerdo, quédese ahí para consensuar y decir, no estamos de acuerdo por esto y 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 por esto. Y ya, y si nos vamos, cuando se vaya y se presente la propuesta ante la Asamblea Nacional Revisora, usted ponga su posición y diga el por qué. Porque nosotros hemos sido abanderados de que la Constitución sea blindada y que no olvidemos de que cada vez que venga un presidente, venimos con la misma temática de las modificaciones constitucionales, que ya vamos a arribar a la número 40. Y quizás esa sería la parte que marchitaría un poco la ejecutoria del presidente Luis Abinader. Porque si hablamos de que no queremos y que se defendió con bombos y platillos y que se hicieron manifestaciones y que en ese momento se entendía que no estábamos aptos para una nueva modificación constitucional, bueno, pero debimos dejar eso ahí. Pero vamos a manejarnos 4 años y en 4 años venimos entonces y presentamos una verdadera constitución, porque la constitución en las modificaciones que ha sufrido no ha sido adecuada a todas las leyes adyacentes, porque la constitución es la madre de todas las leyes de un país. Entonces, si ustedes hacen un buen trabajo, que el pueblo le dio la oportunidad para que ustedes dirijan este país, no sientan temor, porque si con la ejecutoria que están realizando y el pueblo entiende que hay que darle una oportunidad, porque lamentablemente nuestro país no tiene opción de decir, bueno, déjame elegir este, déjame elegir aquel, porque han pasado. Si hablamos de Leonel, pasó por ahí, dejó su alta y sus bajas, pero pasó por ahí, ya. Si hablamos del PLD, hizo lo mismo. Y si aquí, que se ha hablado en este país de que los PLDistas o los últimos años de gobierno de esa organización política ha estado vinculado a actos de corrupción, entonces ¿cuál es el temor? No debe existir el temor. Vámonos a una elección y si ganó, ganó y si perdió, perdió y ya. Y que el pueblo le va a dar la oportunidad, si ustedes lo hicieron bien, le va a dar una oportunidad de darle 4 años más.
si ustedes lo hicieron bien. Ahora, si no lo hicieron bien, sabe que le van a cantar el cantico que ustedes le cantaron a los otros. Si no lo hicieron bien, que es para afuera que van. Entonces, no sientan temor de que quizá esa figura jurídica de 50 más 1 es en eso que se está discutiendo. Y quizá el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo hicieron esa presión mediática para tratar de que se sienten a analizar esa figura jurídica. Vamos a darle los buenos días a nuestro compañero que se integró antes de tiempo porque venía en camino y él dice que yo no tengo la razón cuando yo digo que no tienen calidad moral, a nuestro compañero Daniel Montero. Buenos días, Montero. Buenos días, buenos días. Ya yo di los buenos días, señores, reiterando los buenos días a todos y cada uno de ustedes. A Dios las gracias por permitir un día más llegar y compartir con todos y cada uno de ustedes.